temita como para relajarme. Desde el Elden Ring. Ya. Tenía ganas de leer, pero he estado de la maldita Malaya. Me saqué un 1-4 en matemáticas. Que igual es difícil entender matemáticas, no es como que tengáis que memorizar un texto o algo así que. Y esta weá luminotecnia se va para donde mismo. Voy a tener que secuestrar a un profe de matemática o algo así. Ya. Empecemos por algo hermoso como es el cálculo de instalaciones de alumbrado. El cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de alumbrado de interior es bastante sencillo. A menudo nos bastará con obtener el valor medio del alumbrado general usando el método de los lúmenes. Para los casos en que requiramos una mayor precisión o necesitemos conocer los valores de la iluminación en algún punto concreto, como pasa en el alumbrado general localizado o alumbrado localizador. ¿Qué guay esta no tiene puntos ni coma? Ya. O necesitamos conocer los valores de la iluminancia en algunos puntos concretos, como pasa en el alumbrado general localizado o el alumbrado localizado, recurriremos al método del punto por punto. Método de los lúmenes. La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la iluminancia. En un local iluminado con alumbrado general es muy práctico y fácil de usar, y por ello se utiliza mucho en la iluminación de interiores, cuando la precisión necesaria no es muy alta, como ocurre en la mayoría de los casos. El proceso a seguir se puede aplicar mediante el siguiente diagrama de bloques. Entrada de datos. Cálculo del número de luminarias. Determinar el aplazamiento de las luminarias. ¿Vale lumen? Sí, final. Probar con lámparas menos potentes o cambiar el tipo de luminaria. Ya. Igual no está de más leerlo de nuevo, así como por no dejarlo tan ahí. El cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de alumbrado de interiores es bastante sencillo. A menudo nos bastará con obtener el valor medio de alumbrado general usando el método de los lúmenes. Para los casos en que requiramos una mayor precisión o necesitemos conocer los valores de la iluminancia en algunos puntos concretos, como pasa en el alumbrado general localizado o el alumbrado localizado, recurriremos al método del punto por punto. Es como lo mismo, ¿no? Como pasa en el alumbrado general localizado o en el alumbrado localizado. Cálculo de instalación de alumbrado. Método de los lúmenes. La finalidad de este método de los lúmenes. La finalidad de estos métodos es calcular el valor
La finalidad de estos métodos es calcular el valor medio en servicio de la luminancia en un local iluminado con alumbrado general. Es muy práctico y fácil de usar, y por ello se utiliza mucho en la iluminación de interiores. Cuando la precisión necesaria no es muy alta, como ocurre en la mayoría de los casos, el proceso a seguir se puede explicar mediante el siguiente diagrama de bloques. Lo que es el autosabotaje, bueno, porque está re fácil. La finalidad de este método es calcular el valor del medio. No sé por qué uno se equivoca. El autosabotaje. Ya, segundo. Datos de entrada. Dimensiones del local y la altura del plano del trabajo. La altura del suelo a la superficie de la mesa del trabajo. Entre paréntesis. La altura del suelo a la superficie del mesa del trabajo. Entre paréntesis. Se refiere como a la forma. Normalmente de 0.85 m. ¿Será metro? ¿Será milímetro? ¿Metros por eso? Ya, un dibujito en 3D. Determina el nivel de la iluminancia media, EM. Este valor depende del tipo de actividad a realizar en el local y podemos encontrarlo tabulados en las normas y recomendaciones que aparecen en la biografía. Este valor depende del tipo de actividad a realizar en el local y podemos encontrarlos tabulados en las normas y recomendaciones que aparecen en la bibliografía. Escoger el tipo de lámpara, entre paréntesis, incandescente, fluorescente, cierra paréntesis, más adecuada de acuerdo con el tipo de actividad a realizar. Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades y las luminarias correspondientes. Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación escogido. Plano de las luminarias. Plano de trabajo. H. Altura entre el plano de trabajo y las luminarias. H. Con comilla. Altura del local. D. Altura del plano de trabajo y el techo. D con comilla. Altura entre el plano del trabajo y las luminarias. Locales de altura normal, oficinas, viviendas, aulas, altura de las luminarias, lo más altas posibles. Locales con iluminación directa o semidirecta y difusa. Mínimo H 2/3, óptimo H 4/5, entre paréntesis H con comilla menos 0,85, H con comilla menos 0,85. Locales con iluminación indirecta. Bueno, lo mismo que... Calcula el índice del local, entre paréntesis, K. A partir de la geometría de este, en el caso del método europeo, se calcula como... Calcula el índice del local. No entendí, bueno, falta esa clase. Sistema de iluminación directa, semidirecta, directa, indirecta y general difusa. Iluminación directa y semidirecta. Índice del local, K. Donde K es un número comprendido entre 1 y 10 a pesar de que se puede obtener valores mayores de 10 con la fórmula. No se considera pues la diferencia entre usar 10 o usar 10 o un número mayor en los cálculos es despreciable. ¿Qué? Donde K es un número comprendido entre 1 y 10 a pesar de que se pueden obtener valores mayores de 10 con la fórmula. No se consideran pues la diferencia entre usar 10 o un número mayor a los cálculos es despreciable. Determinar los coeficientes de reflexión del techo, paredes y suelos. Estos valores si se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabados. Si no disponemos de ellos, podemos tomarlos de la siguiente tabla. Techo, color blanco o muy claro, claro medio. Factor de reflexión 0,7, 0,5, 0,3, 0,5. Paredes, claro, medio oscuro, ya. Etcétera. En su defecto, podemos tomar 0,5 para el techo, 0,3 para las paredes y 0,1 para el suelo. Determinar el factor de utilización, entre paréntesis CU, a partir del índice del local y los factores de reflexión. Estos valores se encuentran tabulados y los suministran los fabricantes. En las tablas encontramos para cada tipo de iluminancia los factores de iluminación en función de los coeficientes de reflexión y el índice del local. Si no se puede obtener los factores por lectura directa, será necesario interpolar. De nuevo, determine el factor de utilización a partir del índice local, los factores de reflexión. Este valor se encuentra tabulado de esa manera.
Tipo de aparatos de alumbrado. Índice local K. Factor de utilización. Factor de reflexión del techo 0,5. No entiendo esta weá. En la luz nomás supuestamente. Niveles de luz igual. No parece muy difícil. No sé por qué hay unas tablas tan grandes o cosas así, parámetros. Pero supongo que estoy subestimando todo el cálculo que se viene. Ejemplo de tabla del factor de utilización. Determinar el factor de mantenimiento. FM o conservación de la instalación. Este coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de limpieza del local. Para una limpieza periódica anual podemos tomar los siguientes valores. Ambiente limpio, sucio. Factor de mantenimiento. Limpio 0.8, sucio 0.6. Cálculos. Cálculo de flujo luminoso total necesario. Para ello aplicaremos la fórmula. Lumen, es como que tiene la T de tiempo, ojo, igual E.S. Esa iluminancia, sí sabía que era la de la iluminancia. Pero me pregunto por qué el lumen es una O partida por la mitad y la luminancia es una E. O sea, es como el lumen igual. Aunque parece que la luminancia es lumen y tiempo al mismo tiempo. La O partida es el flujo luminoso total. La E es la iluminancia media deseada. O sea, entiendo lo que es, pero nunca lo he sentido, ¿cachai? Como que nunca he visto las dos weas y he dicho, oh, esa wea y la otra no, nunca lo he entendido bien. Me memoricé la wea, ¿cachai? Pero no entiendo a qué se refiere. Tendría que verlo como con un ejemplo gráfico. Ya. S es la superficie del plano de trabajo. Y eso es una N, es el factor de utilización. FM es el factor de mantenimiento. Cálculo del número de luminarias. N igual lumen por tiempo. N por lumen por tiempo. Redondeado por exceso. No, pues. Ay, la cagué. No, esta weá está más difícil que la chucha, weón. ¿Qué está pasando aquí? Ya, como sea, pasamos a la siguiente página. Emplazamiento de las luminarias. Una vez hemos calculado el número mínimo de lámparas y luminarias, procederemos a distribuirlas sobre las plantas del local. En los locales de planta rectangular, las luminarias se reparten de forma uniforme en filas paralelas a los ejes de simetría del local según las fórmulas. N ancho, N total, al cuadrado, N total, largo por ancho. N largo, N ancho, largo, fracción ancho. Donde N en el número de luminarias. La distancia máxima de separación entre las luminarias depende del ángulo de apertura del haz de luz y de la altura de la luminaria sobre el plano de trabajo. Veámoslo mejor con un dibujo. Bueno, es que se ve complicado, pero tampoco te... Puta esta weá, ¿por qué se va tan abajo, weón? Fuera que saltara una pura página abajo. Ya, ejemplo, paso 1, datos de entrada, sala de clase de dimensión, largo 7.6, ancho 4.2, altura 2.6, plano del trabajo 0.8 metros. Este valor va a depender del tipo de estudio plano que va a estudiar. Paso 2, determinar H, altura entre el plano del trabajo y las luminarias. H, altura del local. H normal, no, creo que determinamos. Fórmula óptima, H igual a 4. No entiendo qué wea. Una pura clase que me perdí, todo esto se fue a la mierda, weón. Va a intentar entenderlo, o sea. Fórmula óptima, H igual 4 dividido, partido, o no sé, que hay como 7 formas. Podéis poner una fracción y también te diciendo que algo se divide. Podéis poner esa wea así por al lado. Y también supuestamente se divide. Podéis poner de los 2 puntos y también es división. Así que entre esas 3 weas tampoco sabéis cuál de las 3, pues weón. Y sale una weita así como un puntito al lado. H menos 0.8. H igual 4 quintos. Creo que será un por. Es como poro, ¿no? No sé. A veces es por esa wea. Entre paréntesis 2.6 menos 0.8. Igual 1.44 metros.
Altura de la suspensión de la luminaria es de 2.24 metros. D igual a 2.6 menos 1.44 H más 0.8 PT igual 0.36 metros a 36 centímetros. Centímetros. No sé si son centímetros. H igual 4 quintos por altura del plano de trabajo. No entendí ni una weá. ¿De dónde saca la weá? ¿De dónde lo saca? A ver. H igual a 4 quintos podríamos decir. Pero ¿de dónde saca el 4 quintos? O el 0.85 yo creo que debe ser ese que está ahí. Porque es el único número que tiene toda esta mierda. O sea... 0.85 y el guante viene con que tal vez pescáis el 0.85 y le sacáis el 4 quintos del 0.85 y te da esa weá, pero fórmula óptima. H igual 4 quintos, no entiendo. No suele pasar lo mismo. ¿A quién le preguntáis ahora? ¿Cachai? Después el loco va a pasar un par de días y va a hacer una prueba de la weá, jurando que no sé, como que vino Jesucristo y te enseñó a hacer esta weá. Pues porque uno... Después porque uno cae en weas, pues mal. Ya. Estábamos aquí y después te manda para acá. Aquí, acá, ¿o no? Estamos aquí intentando sacar esto, después llegamos acá. Paso 3. Determina el factor K. A igual ancho. B igual largo. H, distancia entre el plano de trabajo y la altura de suspensión de la luminaria. Y K, ¿qué es lo que es? Porque te dice lo que es H, te dice lo que es B y te dice lo que es A, pero no te dice lo que es K. ¿Qué es K? La suma de todos los productos, la fórmula de cada una, kilómetros, caca. Debería saberlo. Pero estuve combatiendo el crimen. Ya. Paso 4. Determina los coeficientes de reflexión. Coeficientes de hecho. Tenemos 3 valores promedios según la reflexión y debemos buscar el que más se acerca al lugar de estudio en cuestión. Muy claro 0.7, claro 0.5, medio 0.3. Coeficiente paredes. Tenemos 3 valores promedios según reflexión y debemos buscar el que más se acerca al lugar de estudio en cuestión. Entre paréntesis claro 0.5, medio 0.3, oscuro 0.1. Que todavía no llegamos al ejercicio. Un tabaquito, un tabaco. Yeah. Paso 5. Determinar el coeficiente de utilización. Q. Debemos buscar el valor de Q en tablas. 5.1K, 1.85. En la tabla, en nuestro caso eran 2. Buscaremos el valor más cercano acá. 5.2. Cruzar el coeficiente de reflexión. Paso 6. Factor de mantenimiento. Veamos a determinar que nuestro factor de mantenimiento para este proyecto es de igual factor mantenimiento limpio 0.8. Paso 7. Determinar el flujo luminoso 0.1. Determinar el valor requerido para entrada y salida de clase. No entiendo. Es como una tarea que había. Pero los locos irán a saber qué weá. No creo que lleguen así, no sé, por Jaco y se sepa toda esta weá. Pues cómo te vayas a saber esto. Puede ser, pues puede que alguien le haya enseñado, puede que haya visto en YouTube y haya entendido con el primer video. No entiendo qué weá. O con la misma voz que va enseñando, pero está como complicado igual, pues. Números que no conozco, estoy ahí. Estoy ahí con números que no conozco que me llaman. Ya. Iluminación. Nivel de iluminación en lux. S. Superficie de proyecto. Largo por ancho. Multiplicar largo por ancho. Q. Coeficiente de utilización. Realizar cruce de datos referentes al paso 5.
FM, factor de mantenimiento. Sostiene la determinación de dos constantes, ambiente limpio o ambiente sucio. Ambiente limpio 0.8 y ambiente sucio 0.6. Paso 8. Determina el número de luminarias. Caso 1, con canoa. Canoa, fluorescente 2 por 1 parece. O 2.1. 2 por 1 sería. OL. Se parece al lumen. Pero no el lumen. Porque es una O partida por la mitad, po, bro. Entonces ahí ya me dejáis ahueonado, po. Ya no sé qué significa eso, po. ¿En qué punto lo vimos? ¿A dónde había una O? Un lumen bizarro, ¿a dónde había? Tal vez no entendí para dónde fue la weá, po. Tal vez el nombre de la weá. El nombre que tiene ahora, po. Tal vez canoa se interpreta con eso, no sé. Canoas, ¿viste? Podría ser. Según yo, las canoas son un barquito que ocupan los indígenas. Los indígenas nativos del territorio estadounidense para moverse. Oh. Y en muchos lados más, posiblemente. Ya, paso 9. Determina distribución en campo de la luminaria o canoas. N ancho. Raíz cuadrada de número total, largo por ancho, número ancho, largo por ancho, donde n es el número de luminaria. Reemplazamos para el caso con canoa. N ancho igual raíz cuadrada de 13, 7 puntoseadas por 4.2 igual 2.68. Cálculos de canoa. Todavía no sé qué es canoa, así que tengo que investigar qué es canoa. Tengo que saber a qué nos lleva esa raíz cuadrada. Y si ni siquiera sabía que se podía sacar una raíz cuadrada de una fracción con décima abajo, decimal, me tiene bien confundido esta weá. Distancia entre canoas o luminarias. Separación entre luminaria y largo. Largo, separación entre luminaria y ancho. Disposición en campo. Ubicación luminaria según de la distancia. Pura tarea. Paso 10. Comprobación de los resultados obtenidos. Comprobación de los resultados. Por último, nos queda comprobar la validez de los resultados mirando si la iluminancia media obtenida en la instalación diseñada es igual o superior a lo recomendado en las tablas. EM. Nivel de iluminancia media. Ya. T sería como total, tal vez. O de tiempo. Que tiempo, la T es para tiempo y también puede ser para cualquier huevo. Igual toda esa fórmula que está ahí, que no sabría cómo expresarla. Bueno, si nos remontamos a la hueá de atrás, es el lumen. Nos remontamos un poco más atrás. Aquí. N es el factor de utilización. Es el flujo luminoso total. Pero aquí hay una diferencia. Flujo luminoso total, ahí está. T, flujo luminoso total, es el flujo luminoso de una lámpara. Y no sé, la T y la L cambia todo. Ya, factor, paso 6, paso 6, paso 7, paso 8, paso 9, paso 10. Paso 10. Comprobación de los resultados obtenidos. Comprobación de los resultados. Por último, nos queda comprobar la validez de los resultados mirando si la iluminancia media obtiene la interacción diseñada es igual o superior. Y aquí hemos quedado. El factor de utilización por flujo luminoso por 2n. No. El número de lámparas por luminaria por flujo luminoso por el factor de utilización por factor de mantenimiento partido por superficie. Está muy bizarro. EM igual 13. Muy bizarro, te pusiste Einstein. No entiendo, viste que no era un por, no era, es como veamos el 13 por, porque cómo va a ponerse así, pues weón. ¿Cachai? Como tan desordenada la wea. El estándar solicitaba 300 lux como iluminancia media. Esto quiere decir que cumplimos
con los cálculos. Puta, me van a suspender el servicio. Paso 1. Datos de entradas. Laboratorio de dimensiones. CR van a ser muy claros. Limpio. Largo, 20. Pura wea. Iluminancia mínima para locales comerciales e industriales. Ya. Esta miserable... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Ahora viene mi maldita clase, la que odio más porque siento que no pasa nada. La que me saqué un 1-4 en la primera prueba. La estúpida y sensual matemática. Creo que podríamos comenzar con sistema de medición angular. Es una página de puro rollo. Trigonometría. Trigonometría, funciones trigonométricas. A ver, buscamos. Trigonometría. Ya. Funciones trigonométricas. En el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo se establece una serie de relaciones entre sus lados y ángulos agudos. Relaciones que reciben el nombre de funciones trigonométricas. Las que son 6 y a continuación... ¿Qué dice? Ángulos agudos, relaciones que reciben el nombre de funciones trigonométricas. Las que son 6 y a continuación se definen. Seno. Es la razón por que el cateto opuesto al ángulo agudo y la hipotenusa, es decir, seno A, seno B. Es la razón entre el cateto opuesto y el ángulo agudo y la hipotenusa. Sí, pues, la fórmula de siempre. Es la razón entre el cateto adyacente y el ángulo agudo. El ángulo siempre es como el que está por aquí, 90 o 30, depende, puede estar. Es el ángulo agudo, yo creo. O sea, no creo que exista otro que no sea el ángulo agudo, porque el ángulo es el ángulo. No sé qué se refieren con agudo. Anda a saber. Es la razón entre el cateto adyacente al ángulo agudo y la hipotenusa, es decir, coseno A, coseno B. Tangente es la razón entre el cateto opuesto y el ángulo agudo y el cateto adyacente a este. Cotangente es la razón entre el cateto adyacente y el ángulo agudo y el cateto opuesto a este, es decir, es la razón entre el cateto adyacente al ángulo agudo y el cateto opuesto a este, es decir, cotangente A, cotangente B. Secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente al ángulo, es decir, secante A. Cosecante es la razón. Igual brígido porque ¿en qué momento nunca ocupamos secante o cosecante? O sea, seno, coseno, tangente. Había otra fórmula más. Cotangente o tangente a la -1. ¿Será esa weá a la que se refiere? Como coseno a la -1, no creo. Es la razón entre el cateto adyacente al ángulo agudo y el cateto opuesto a este, es decir, secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo, es decir, cosecante.
Cada función trigonométrica tiene una confunción, así seno y coseno, tangente y cotangente, secante y coseno son funciones. Además, como A y B son complementarios, se deduce que la función trigonométrica de un ángulo agudo es igual a la confunción de un complemento. Ya. Ejercicios. Determina el valor de la función trigonométrica de los ángulos agudos en cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. Seno A. Aquí me cagaste porque no. Ah, sí, hay número. Ya, seno A. Seno. Puta. No tenemos el ángulo como para sacar el cateto opuesto como hipotenusa por seno D. No hay ángulo. Para sacar el ángulo tangente. Para sacar la tangente se divide en estas dos weas y esa wea da un resultado que supuestamente después hay que... no me acuerdo, se me volvió a olvidar. Memoria, que hay muchas cosas. O sea, obvio que te hay que olvidar. Yo no creo que se va a tener mala memoria olvidarte de no sé, te están diciendo 100 cosas, olvidarte de 2 cosas o 3 cosas, porque si tú me estuvieras hablando de un solo tema, posiblemente lo recordaría todo. Claro que hay gente que lo más posible es que se recuerde todo, que se recuerden todo. Y esos son cuáticos, pero te digo, igual no creo que sea como cabeza de pollo, una wea así. Sí. Obvio que te vas a acordar de todo si no haces ni una wea, o si estás ahí todos los días en una rutina. Ahora, a nosotros nos pasan esto y en un rato más nos dejan de pasar esto. Y aparte dicen que ellos en la Santa María y weá, en un día le pasaban toda esta weá. Y además se sacan puros 7. Pero como sea. A partir del valor de las funciones trigonométricas dadas, obtener el valor de las funciones trigonométricas restantes. Si seno A igual 0.6, asociado a los valores como medida de los lados de un triángulo rectángulo. Asociando los valores. Empecé a rebotar, yo creo, como lo hacía el loquito el Ignacio, que allá son 90, que son 90, entonces son 180 y la wea alto. Supongo. Son tareas que hay. Pero está complicado igual, o sea, lo que el loco quiere es que saquemos una relación, saquemos el valor de cada uno, pero no entiendo qué es lo que quiere, porque si dices seno de A, si tangente A igual 2 raíz cuadrada de 3, ahí me dejáis loco. 2 raíz cuadrada de 3, ¿cuál es la raíz cuadrada de 3? Número que 3 factor no tiene, o es 3, o es 1, es 1 por eso, ¿no? No sé. Me psicoseo. Me psicoseáis. Ya. El hecho de asociar medidas a los lados de un triángulo rectángulo no significa que estas sean las únicas medidas de tales lados, ya que hay muchos números en un determinado razón. El teorema de Tales, esa weá me dijo el Haku. Si me acuerdo, voy a investigarlo cuando me vaya. Algunas fórmulas: seno elevado a 2a por coseno elevado a 2, bla 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 bla. Funciones trigonométricas, va a haber que sacar toda esa weá, no la había visto. Si de repente, si la weá que pasó fue culpa mía, igual lo del 1-4. Funciones trigonométricas para ángulos notables. Función trigonométricas. Circunferencia unitaria. En el plano cartesiano se define el plano cartesiano. Yo creo que esta weá, según lo que he aprendido en física, y ahora estamos en matemáticas. Circunferencia unitaria. En un plano cartesiano se define la circunferencia unitaria como aquella de radio R igual 1, centro de origen 0, entre paréntesis 0,0, y donde cada punto P
entre paréntesis X y Y de ellas se relacionan con un ángulo de manera, yo creo que lo que explica es lo mismo que en física, po. Y para arriba, X para el lado, y hay un vector que sale por aquí, y ahí tenéis que pumpar y toda la weá. De la circunferencia se puede obtener la razón trigonométrica para los ángulos 0. Ya, listo. Aquí es donde realmente la weá me deja un poco más pillado. Como X, Mardones dijo que la E, un amigo, Mardones, dijo que la E, que está al lado de la X, significa pertenece a. Entonces vamos a decir, como X pertenece a, entre paréntesis, menos 1,1. E y E y pertenece. Entonces se cumple que menos 1 me dejáis loco, ¿viste? Y la pertenencia de... No entiendo qué weá. Aquí ya me perdí un poco, como en esta fórmula así. Porque yo te podría sacar una weá así como un... Se abrió solo el Copilot. Pero como sea. Esto yo creo que va a tener que preguntárselo al profe. Que igual las preguntas, yo creo que lo más difícil de todo esto es saber formular una pregunta, porque esto es difícil, pues, bueno. Es como que vayan a cajas fractales y no sé, una caja de fractales y una caja de gatos jugando en el cielo y querer explicárselo a alguien. No tiene sentido. Funciones trigonométricas de la circunferencia. No. Voy a dejarlo hasta ahí, no, así. Necesito ayuda con matemática, no puedo. Es como que a eso le iba a los demás, pues cuando le explicaba, si vos venís y llegáis y me pongo a leer una weá, obvio que no voy a entender ni una weá, por mano. Si son puros números que tienen significados diferentes y todo. Ya terminamos.